¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente acá en mi taller, un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a las herramientas y por sobre todas las cosas el amor a la antigua escuela. El saludo de siempre a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el amigo Tito, Leonardo, Cristino, Cobursa, Juanpi, Juanqui, el amigo Roberto, Juan Ignacio, Adriano, Adrián, Pablo, Diego, bueno, montones. Al que no le tocó saludito hoy le va a tocar mañana sin lugar a duda. Hay nuevos amigos que se vienen acercando con muy buena onda. Comenta siempre un amigo que es cazador de bombachas o algo así. Bueno, te mando un saludo. Sé que no es tu nombre, pero bueno, un capo. Y un muchacho que se llama, o se hace llamar un padre de familia, también muy buena onda, muy buena gente. Gracias por el apoyo al canal. El saludo sincero a todos. Bueno, les estoy debiendo la toma de contacto de las pinzas Total. Vamos a llamarlas Total. Yo hice el video en su momento cuando llegaron para que las vean nuevas. Dado que, como dije, la voy a implementar, ya la vengo implementando hace un tiempito. Tano, ¿vas a implementar o la venís implementando? Ponete de acuerdo. No, vengo implementando hace un tiempo. Cuando adquiero una nueva unidad, los amigos que me siguen todas las noches, todos los días, esto ya lo saben, pero por ahí si alguien nuevo está llegando al canal, no entiende de qué estamos hablando. Me doy cuenta en algunos comentarios que se quieren pasar de listos y salen los amigos automáticamente a neutralizarlo y bueno, se termina yendo del canal. Es bastante interesante y entretenido la dinámica de esta comunidad que se ha formado en este humilde canal. Bueno, me fui por las ramas como suelo irme. Cada herramienta que incorporo al taller, cada herramienta nueva que compro, que llega, la muestro en su estado óptimo dentro del blister, dentro de su packaging. Después hago una toma de contacto que obviamente la van a ver apareciendo en algunos videos de cuestiones técnicas, reparaciones domiciliarias, en fin. Y después nos sentamos acá en el taller y hablamos sobre las herramientas en cuestión. Como ya saben, no soy un tipo que se ponga a cortar cablecitos y alambrecitos. Tampoco soy de testear herramientas Knipex, Channellock. Yo las pruebo en obra, las pruebo en domicilios, las pruebo en la acción. Créanme que cambia mucho. Yo veo incluso canales de herramientas, Knipex, Urrea, herramientas de muy buena calidad que verdaderamente no necesitan de eso. Pero bueno, las muestran dentro de un estudio, dentro de una ferretería industrial, cortan 3, 4 cablecitos. Son hermosas, las herramientas son hermosas, pero no he visto un solo plomero, un solo gasista o un solo electricista que en su trabajo esté utilizando una Knipex. O sea, los canales que por ahí hablo con algunos colegas y también suben su contenido, no se ven esas herramientas, muchachos. La obra es otra cosa, no es lo que... Porque a veces se muestran apretando alguna tuerca, algún buje, que todo eso está también controlado y cuidado. Nunca se le cae la herramienta de una escalera, ni la pierden en medio del jardín, dado que por ahí están, reparando un circuito de riego. La herramienta, me gustaría ver técnicos que utilizan las Knipex. Tano, te la agarraste con los de Knipex. No me digo porque la ponen como diciendo mejor que eso no hay nada. No, ya sabemos que mejor que eso no hay nada. Entonces no la destruyan así, haciéndole esa publicidad cuidada de vamos a cortar un cablecito. Oh, qué bien, bárbaro, y no tengo que hacer fuerza con la mano. Sí, ya sabemos eso.
Me indigné. Mentira, está todo bien. La obra es otra cosa. Las herramientas se lastiman, se dañan, se gastan, fallan. Hay que cuidarlas mucho, mucho. Me gustaría ver uno de esos canales a todo trapo, que se pongan a trabajar un poco con las herramientas que muestran. Que por cierto, hay una firma que banca esa situación. Somos pocos los canales, somos los canales los más chiquitos, los que nos compramos nuestras herramientas, hacemos nuestras propias tomas de contacto y si nos salió mal, problema de nosotros. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Simplemente me fanatizo. Y esto, como digo siempre, es una charla de taller. Bueno, toma de contacto que debo a los amigos que estaban esperando. Hay un amigo que particularmente me pregunta siempre. Bueno, las pinzas de la línea Total. Vamos a abrir un paréntesis. Si bien todos dicen que Inco, N-Top y Total son lo mismo, incluso que comparten números de patente de algunas unidades, sí, es verdad, lo entiendo y lo sé. Pero créanme que soy de los que cree, valga la redundancia de mis palabras, que cada una de esas marcas se destaca en una unidad distinta. Por ejemplo, las pinzas de la marca Inco, por más que a mí me digan que son iguales a las Total, no lo son. No lo son y créanme que Inco tiene una superioridad grande en lo que es pinzas. Por sobre N-Top, ni hablar. Y sobre Total ha dado un poco de batalla esta línea, pero las otras verdaderamente no tienen nada que hacer al lado. Bueno, Inco en llaves francesas o ajustables, verdaderamente no es nada que escape a lo normal. Y una época de Total ha sido completamente espectacular. No eran un abaco, pero podían arrancar plomeros a trabajar con ese elenco que iba bárbaro. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Las pinzas, vamos a arrancar por esta línea, que es la, llamémosle, que en una época era la única línea. Vuelvo a abrir un paréntesis cerrando el anterior. Antes esta era la única línea y era la pinza Total. Punto. Bueno, no es buena. Verdaderamente lo que puede llegar a tener de bueno es la aislación y la anatomía en cuanto a sus mangos. No así por ahí el acero, no así por ahí la geometría de la pinza. Si bien cumple la función de una buena pinza de punta, que la usa un jovista, pero por ahí para trabajos un poquito más profesionales no son tan recomendables, al menos las unidades de esta línea. La línea, vamos a decir, liviana de Total o Total de pinzas. A mí, la verdad, no me ha dado un resultado superior a una Metz, a una ZX o a, ni hablar, bueno, una Stanley. No, la verdad que no. Y bueno, muy por debajo de Inco. La verdad que la línea Inco, aunque sea la liviana, tiene otras prestaciones. Si bien están hechas en acero, todo, pero no son cromo. La verdad no es tan buena. Incluso el segmento de corte, ya que les gusta cortar cablecitos, el segmento de corte verdaderamente no corta. Quizás lo puede pelar muy bien, pero el segmento de corte no anda. No es una pinza que se destaque en sí misma, por decir tengo una buena herramienta. ¿Qué estás queriendo decir, Tano? Que hay mejores opciones por la misma plata. Eso es lo que estoy queriendo decir. Si bien es una herramienta relativamente económica el día de hoy, por la misma plata pueden conseguir algo mejor que esta línea. Vuelvo a aclarar. Después tenemos un segmento intermedio, que bueno, agarré justo la pinza de punta curva para tener un ejemplo más o menos de cada una. Esta línea ya empieza a tener detalles de calidad. La geometría ya
por ejemplo los mangos, tienen otra textura, están bien terminados, que parece un detalle menor, pero este mango tiene ciertas rebabas que son incómodas al momento de apretar. A mí obviamente y a los que estamos trabajando, los amigos que ven estos videos, que están en contacto con unas cuestiones técnicas, no les molesta eso. Pero a alguna persona que por ahí es más sensible, esas cosas fastidian. Porque una cosa es apretar una vez una pinza y otra cosa es estar usándola todo el día. Tiene que ser algo que se manipule con mucha facilidad y comodidad. Una herramienta, en el caso de la electricidad como la que estamos hablando, porque prácticamente es el 80% de las herramientas que vamos a usar, lo que es la gama de pinzas. El otro 10% son destornilladores y pongámosle otro 5% cinta de pasar cable y bueno, podemos seguir poniendo el otro 5% en herramientas varias. Pero las pinzas, en lo que es el tema de electricidad, se llevan la delantera en frecuencia de uso lejos. Bueno, como dije, esta línea, si bien ya empezó a mejorar un poco, ya empieza a tener detalles de calidad, es buena, es aceptablemente buena. Ya viene, no sé si lo van a poder distinguir ahí, pero dice total industrial. O sea, ya es una línea un poquito más pesada. Muy recomendable. Recomendable, no me gusta recomendar, pero bueno, si me preguntan a mí, yo la uso. Ya van a formar parte de, sacando la línea económica o la línea simple, van a formar parte de las cajas de electricidad. De esta no, por ejemplo, y ahora voy a mostrar las otras, porque hay herramientas mejores, y no estoy hablando de plata, esta pinza ya es mía, ya la compré, pero hay opciones mejores, más cómodas, más versátiles y que pueden trabajar mejor, dejando mejores resultados, obviamente, en el trabajo y en la jornada cotidiana, cuando uno ya está haciendo el balance de qué pasó, cómo fue, qué me cansó, qué no me cansó, qué herramienta se destacó. Bueno, hay opciones mejores. Si bien de estas también hay opciones mejores, pero ya empieza a adquirir cierto poder y cierta versatilidad en el trabajo. Verdaderamente la voy a poner en la caja, la van a empezar a ver en las tareas que uno realice. Bueno, el alicate que estuve probando, tengo el de la línea Inco, que ya hablaré de esa línea. Pero el que estuve probando es este, que corresponde a la misma línea de la pinza de puntas, que es el segmento económico o el segmento liviano o el segmento jovista. Que bueno, lo que tiene de lindo es la anatomía de los mangos. La verdad, la anatomía de los mangos es lindo. Pero da la sensación de que falta alicate. Falta alicate. Tiene mucho mango para lo que por ahí puede desarrollar. A ver si encuentro un pedacito de cable de 4. Bueno, tanto que criticás a los muchachos que cortan cable y ahora estás buscando un pedazo de cable. Bueno, cable de 4 milímetros, que es algo relativamente común de usar en una instalación. O sea, 1,5, 2,5 y 4 en lo domiciliario, llamémosle 2 ambientes, va siempre. En algunas instalaciones se utilizan tramos de 6 milímetros. Bueno, en circuitos especiales no empecemos, que saltan los reglamentaristas, empiezan esto, lo otro. Vamos a hablar de cosas que se ven cotidianamente en un trabajo. En alguna situación de la salida del tablero primario al secundario puede ir un cable de 6, pero ya es cuando hay consumos de cocinas eléctricas, bueno, ya un factor de simultaneidad bastante grande. Si no, lo que se trabaja cotidianamente es 1,5, 2,5 y 4 en el 70% de las instalaciones que se realizan. Ya sé que la salida del medidor tiene que ser en 10 milímetros, lo tengo re claro.
Bueno, da la sensación de que falta un poco de alicate, ¿no? Si bien corta bien todo, es como que ya en 4 milímetros, si bien no sufre, es una herramienta que no es que uno está pidiendo por favor que corte, pero se nota que no trabaja tan cómodo. Para la persona que por ahí está arrancando o está empezando de electricista de barrio o de valijero, o por ahí para la caja de plomería, donde no es una herramienta fundamental, sino que a veces nos encontramos con bombas presurizadoras o bombas elevadoras, donde por ahí tenemos que hacer algún corte o pelar algún cable. El alicate va bien, va muy bien, pero para esa tarea, no para tener al frente de una caja de electricidad ni a palos, ni a palos. Sí es un alicate para un marido en domingo que se dedica a las tareas del hogar, va bien, va bien. Pero para lo que es técnico, al menos en esta línea, es como que falta alicate, falta alicate. Pero bueno, quizás con cables un poco inferiores, 2,5, la cosa cambia un poco, ya no se siente tan exigido, no hay que abrirlo tanto. Va. Bueno, la pinza universal de 8 pulgadas, al igual que las unidades que vengo mostrando, con esta anatomía de mangos, de la primera hora de Total, de la primera hora con esta anatomía, cuando empezó a hacer este segmento de herramientas, porque tengo otras herramientas Total que ya las voy a mostrar, pero nos tenemos que perder un poquito más atrás en el tiempo para ubicar ese tipo de herramientas. Eran distintas, eran como cuando empecé a mostrar las pinzas, los alicates que están por ahí de mango rojo genéricos, y dije esto lo va a agarrar alguna marca y lo va a comercializar como propio, y pasó. No es que yo la tenga reclara ni que sea un genio ni un vidente. Es lo que viene pasando cuando una herramienta genérica sale al mercado y no les digo que empata, que gana, pero que da batalla. Tengo herramientas genéricas en serio y se la rebancan. Las absorben las empresas, las normalizan un poco y bueno, salen bajo ese nombre. Esta es una pinza que cumple con la tarea. Por ejemplo, en donde el alicate por ahí no ha alcanzado la expectativa, con el segmento de corte de la pinza lo he podido solucionar. Que si se fijan, no es tan limpio el corte, no es tan limpio. Queda algún filamento ahí, ¿ven? Ahí capaz lo puedan ver. Vamos a hacer todo el programa cortando cablecito. Bueno, no tenemos corte lateral, cosa que a mí, en lo que es pinzas, alicates universales, ya sea pinza de electricista, que no se ven con cortes laterales, no me gusta porque, como digo siempre, la termina sacando de centro. Aparte, por ahí se mella y ya la pinza no abre y cierra como corresponde. Está bien, estamos hablando de unidades blandas, de por ahí herramientas que se van a lastimar al hacerlo. Pero tengo pinzas Bacher que, créanme, que he llegado a la conclusión que no hay que usarlo. Me ha dañado cuando era pibito y pude comprar alguna Bacher y he tenido que utilizarla, ese segmento. De por sí ya hay que hacerle mucha fuerza y se me ha ido de centro la herramienta. Pero bueno, esas son otras 40, ya las hablaremos en su momento. Lo mismo que, no sé si lo dije, pero lo mismo que todas las pinzas de este segmento que vengo mostrando, los topes son bastante interesantes para que la mano trabaje firme. De hecho, es buena a la tracción, cuando hay que tirar, es firme, no se mueve. Cuando hay que girar, presionar, retorcer, la herramienta se comporta. Pero bueno, vemos que no es un... Es una herramienta en acero.
no es algo cromo vanadio, no escapa a lo que podría ser una bullet, y una bullet del segmento más bajito. No es una sensación de desconformidad, porque bueno, sabía que estaba comprando, que estaba adquiriendo un juego de calidad liviana de herramientas total. O sea, después bueno, ya si tenemos que hablar de esta, es otra cosa. Se asemeja mucho, si bien todavía tiene algunos detalles que no terminan de ser la Inco, pero es una muy buena opción, una muy linda opción, esta línea ya industrial, ya con materiales en el mango de 3 componentes, 3 colores, con las orejitas para colgarla en altura cuando estamos trabajando y por ahí corremos el riesgo de que la herramienta se nos caiga. Le podemos atar una... Yo las ato con una soguita finita, me la ato al cinturón y bueno, uno por ahí trabaja tranquilo sabiendo que la herramienta, si se cae, queda suspendida en el aire y no se da en el piso, y además no lastima a terceros, que eso también es un tema para los que trabajamos en altura. Buen segmento de corte, corta bien, ya es otra cosa. Es liviana, versátil, ágil. La verdad que es bastante recomendable por el precio, la calidad. A mí, si bien, como dije, no es la Inco, la Entop verdaderamente, si bien vienen teflonada y todas esas cosas, no me terminan de gustar. Ya las voy a mostrar también, dado que bueno, es la mecánica y la dinámica del canal. No es mostrar lo que a mí me gusta, es mostrar lo que tengo, lo que probamos juntos y lo que ustedes más o menos me preguntan y me sugieren. Yo, lo que pasa que bueno, como dije, las herramientas total, creo que fui uno de los primeros, lo mismo que WordPro, en poder hacer una toma de contacto en esta zona, dado que bueno, los proveedores venían acá al taller y sigue viniendo el muchacho, que es el que siempre cuento que le compro todas estas unidades y me las trae sin ningún problema. Pero bueno, si tengo que recomendar, si hay amigos que consideran importante mi opinión, esta es la mejor línea para un técnico. Obviamente ya viene con el nombre, como dije, total industrial, y verdaderamente es una herramienta industrial. Esta sí convence. Esta línea para jovista intensivo, jovista que ya lleva la herramienta a trabajar y la utiliza, obviamente está presentada en segundo lugar. Y bueno, como ya también dije, para el dominguero, el marido que cambia enchufe, el que le gusta tener una pinza de punta, va esta. Tano, se nota que la línea liviana de Total no son tus preferidas. No lo son. Hay unidades mucho mejores, hasta les digo a nivel genérico. El alicate, como dije, para tener en el auto, para, no sé, la plomería, que no se utiliza demasiado. Bueno, ahí va bien. Lo mismo que la pinza. No tengo demasiado que decir, porque una pinza hay que tener en todas las cajas. Obviamente se usa en mucho menor escala que lo que es la electricidad, pero en todas las cajas tenemos que tener una pinza. Esta iría muy bien en una caja de plomería, en una caja de mecánica, que por ahí se limpia fácil. Punto a favor, en las 3 situaciones que mostré, se puede limpiar fácilmente, no absorbe la grasa, queda limpia, que es algo que comentaba Juan Ignacio, creo, cuando mostré la pinza de electricista de 10 pulgadas, que la línea Crossmaster no se puede limpiar bien. Y tiene razón, yo por más que las cuido, cuando uno trabaja un poco con
con grasa ya se tornan de este color. Y bueno, las herramientas son para trabajar, es así. Así que bueno, espero que les sirva, gente. El amigo que me preguntaba específicamente por la pinza de punta, si querés algo que te sirva, que te dure y que te sea cómodo, no dudes en ir por esta línea. Esta es la que va. Así que bueno, esta mañana iba a hacer el videíto, dado que la charlita de anoche estuvo entretenida, estuvo interesante. Fue el día negro de la Zanela. Bueno, hoy les quería mostrar que la moto ya arranca con simplemente presionar el botón. Hoy era una mañana fría, estaba interesante para hacerlo. Después, bueno, me entretuve subiendo las herramientas y este tipo de cosas. Y me olvidé, me acordé cuando llegué a un semáforo y dije, tenía que haber hecho el video para los muchachos de la Zanela arrancando en media vuelta, pero me colgué. Mañana se lo subo para que lo vean. La quiero lavar y quiero hacer el video descriptivo, como les conté. Así que bueno, fue otra charlita. Están los amigos que les gusta la toma de contacto, están los amigos que les gustan las experiencias, están los amigos que les gustan las anécdotas. Acá en este canal todas las opiniones son bienvenidas, las críticas también, pero me gustan las críticas fundamentadas y las críticas de gente que por ahí tuvo la experiencia, vivió la experiencia, no de tipos que no agarraron nunca una pinza y se ponen a hablar. Primero hay que comprarla, después probarla y después saber si sirve o no sirve. Les mando un saludo, gente. Este fue un video más, una charlita más de Siciliano en su taller. Como digo siempre, acá no hay libretos, las cosas salen espontáneamente. A veces me ven un poquito más efervescente, otras veces un poquito más caído, pero es como es así. O sea, en el taller es así. Cuando nos sentamos con un amigo, no nos sentamos, estamos parados. Yo me siento acá para estar cómodo, pero estamos parados, uno de un lado y el otro del otro, y los estados de ánimo van cambiando, es así. Son charlitas de taller. Como digo siempre, les mando un saludo, espero que tengan una buena noche y nos vemos mañana en otra charlita de Siciliano en su taller.